Y a esta hora hacemos contacto con el doctor Alexander Moscoso, viceministro de Salud. Doctor Alexander, bienvenido a la Hora de la Verdad. Buenos días a todos ustedes, a sus compañeros de la mesa de trabajo y un saludo especial para todos los colombianos. Pues, doctor Alexander, no habría otro motivo por el cual empecemos nuestra entrevista que hablarle o preguntarle por la referencia que hizo el ex candidato presidencial y ahora senador del Movimiento Colombia Humana, Gustavo Petro, que más o menos dio a entender a través de una serie de trinos que presentó desde su red social, Twitter, que la vacuna no servía para la variante Delta. ¿Qué tan cierto es esa afirmación que hace el senador? Las vacunas que se encuentran disponibles en el país han demostrado una muy buena eficacia contra la variante Delta, son vacunas seguras, entonces invitar a los colombianos a que se sigan vacunando porque es la única forma de prevenir la enfermedad, es la forma más segura de hacerlo. Viceministro, lo saluda Sergio Held. Quisiera preguntarle, y precisamente corroborando eso que usted afirma, pues parece que las cifras van mejorando en Colombia y van mejorando en la medida en que la vacunación avanza a pasos agigantados. Vemos 9 departamentos en el último reporte que no presentan fallecimientos. ¿Cómo avanza la vacunación en estos territorios, más allá de las capitales? ¿Cómo está la vacunación y cómo están siendo recibidas las vacunas? Cada vez hay menos reticencia por parte de los colombianos a vacunarse. ¿Cómo avanza? ¿Cómo evalúa usted el avance de esta campaña de vacunación en las últimas semanas? Un avance positivo, tenemos 2 regiones, las regiones de menos de 100.000 habitantes. En estas regiones las personas de 18 o más años pueden acceder ya a su vacunación y las regiones de más de 100.000 habitantes, las ciudades de más de 100.000 habitantes, tenemos aperturas de 25 en adelante. Estos días hemos tenido una muy buena afluencia de jóvenes, de personas en el proceso de vacunación. Hemos llegado a cifras importantes de 550.000, por ejemplo, vacunas en un día, pero no todo es alegría. ¿Por qué? Porque nos faltan todavía 3 millones de personas mayores de 50 años y con comorbilidades que no se han vacunado. Y cuando vamos y revisamos... ¿Qué tan lejos, viceministro, estamos de la inmunidad de rebaño? La inmunidad de rebaño estamos todavía lejos, la inmunidad está proyectada para diciembre 31, cuando tengamos el 70% de los colombianos vacunados, o sea, todavía estamos muy distantes de esa meta, es una meta que se construye día a día, es una meta que construimos entre todos y depende de que acudamos masivamente, la vamos alcanzando mucho más rápidamente. Viceministro, ha habido un problema en Colombia sanitario por cuenta de las famosas protestas y marchas que llevaron a cientos de miles de personas a la calle y muchos de esos sin cuidados realmente respecto de la pandemia. ¿Es producto, o sea, por lo menos el Ministerio ha podido determinar que esas enormes marchas que se produjeron en un principio desde el 28 de abril produjeron gran parte de los decesos en Colombia por COVID-19? Lo que ha mostrado es que esta pandemia es una enfermedad de contagio. Las personas, al estar más cercas una de otra, se contagian y por eso las fechas que han sido relevantes en el país históricamente generan a mayores aumentos de contagio. Lo vimos, por ejemplo, el año pasado en las vacaciones de junio y julio, lo vimos Amor y Amistad, lo vimos en los partidos de Colombia, lo vimos un pico muy fuerte en Navidad y Año Nuevo, y este año nos expusimos a cepas mucho más transmisoras y tuvimos en primera instancia un evento muy fuerte que inició con carnavales en la época en la costa Caribe y luego se generó su punto más fuerte en Semana Santa. Por estas interacciones, producto de las medidas que se venían adoptando. Recuerden, por ejemplo, Bogotá, que veníamos en un 4x3, se logró que este pico lograra un descenso importante en el mes de abril. Desafortunadamente, los finales de abril y mayo se acompañaron de episodios y efectos sociales de mayores interacciones. Esas interacciones y relaciones entre ciudadanos sin cumplimiento de los protocolos, como lo observamos en muchos de los videos, de forma consecutiva y permanente durante 40 días, nos impactaron severamente en generar nuevas curvas de contagio en un momento en que el virus estaba presente, estaba circulando y teníamos cepas más transmisoras. Eso nos generó
tenido un aumento probablemente y seguramente de esta cantidad de casos y nos llevó a perder muchas vidas. Se ha calculado que el exceso que podíamos haber tenido si abril hubiera tenido el mismo comportamiento que llevaba, podría superar las 15.000 personas. Entonces, una vez cesaron estos eventos, una vez cesaron las causas y acompañado del proceso de vacunación que llevamos, venimos en una curva de descenso importante, una curva de descenso pues que nos llena de esperanza, pero también nos llena de preocupación. El futuro depende de lo que construyamos todos. Si nos vacunamos, conservamos todas las medidas de protección, y adicionalmente hacemos actividad productiva segura, protegiéndonos, probablemente no vamos a tener un repunte, pero si nos descuidamos y volvemos a efectos de aglomeraciones sin medidas de protección, sin cuidado, podemos tener nuevos incrementos. Viceministro, el Departamento del Amazonas ha sido quizá un modelo muy interesante para analizar por parte, bueno, de la comunidad científica, académica, por supuesto, también de ustedes, por parte de las autoridades sanitarias del país. Allí, en ese departamento de frontera, desplegó el gobierno nacional una estrategia muy interesante al comienzo de la vacunación, llevando allí pues las vacunas de Sinovac, buscando inmunizar a la totalidad de la población o a un gran porcentaje de la población, buscando a su vez evitar la entrada de la variante P1 de Brasil al territorio colombiano. Ahora parece que estamos viendo los resultados, un par de meses después, estamos viendo los resultados de esa estrategia y no solo con relación a la variante P1, sino también con la reducción drástica del número de muertes. Y es que el departamento del Amazonas ha registrado muy pocos fallecimientos en el último mes por cuenta del COVID-19, si acaso 2 o 3 personas, según los últimos reportes del Instituto Nacional de Salud. ¿Cómo evalúa usted la estrategia que se ha desplegado en el departamento del Amazonas y cómo esa estrategia puede ser modelo para otras regiones del país? La vacunación sirve. La vacunación definitivamente genera un impacto muy grande en el departamento de la Amazonas, especialmente en Leticia tenemos coberturas importantes, en el departamento superiores al 60% y en Leticia superiores al 80%. Esas coberturas, esos niveles de vacunación han permitido que la cantidad de casos sea, como usted dice, muy pequeña y gracias a Dios y el trabajo de todos, que la cantidad de personas que pierdan la vida sean muy pequeñas, pero pues todavía nos falta y tenemos que seguir avanzando porque cada vida es importante. Pero esa experiencia o ese hallazgo que usted comenta en Amazonas, lo vemos hoy, por ejemplo, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde también tenemos un proceso de inmunización importante y empezamos a ver esa disminución y esperamos verla en todo el resto del país. Entonces la invitación es a vacunarnos y recuerde que las personas mayores de 50 años tienen más riesgo y que gran parte de las unidades de cuidado intensivo que hoy contamos son personas que no se han vacunado y que tuvieron opción de hacerlo en su momento. Entonces no hay razón para no optar por la aplicación del biológico. Viceministro, quisiera preguntarle cómo avanza la vacunación de la población migrante que pues no tiene necesariamente cobertura de las EPS, cómo avanza y particularmente nos referimos a la población venezolana en nuestro país, cómo se está llevando a cabo, qué tanta cobertura tiene hasta el momento esa población. Tenemos dos grupos de población migrante, especialmente la venezolana. Tenemos una población migrante que entró de forma regular al país, que entró a través de los puntos fronterizos y tiene algún tipo de autorización para estar en el país. Esos son alrededor de 1 millón de personas. De esos, 800.000 ya están cargados en las bases de datos que corresponden a los mayores de 18 años. Estas personas pueden optar su proceso de vacunación en cualquier punto del país sin ninguna limitación, sin ninguna restricción, lógicamente de acuerdo al sitio donde esté y la apertura de edad. Y tenemos un segundo grupo que son las personas que entraron al país de forma irregular, que no tienen un permiso. Estamos trabajando con cooperación internacional y estamos trabajando con las entidades territoriales para hacer un proceso de censarlos, saber quiénes son, sus edades y poder hacer igualmente un proceso de vacunación. Estamos buscando cooperación internacional en este sentido y creo que vamos avanzando.
Viceministro, quisiera preguntarle cómo está Colombia en materia de suministro de vacunas. ¿Siguen llegando? Vemos que hay disponibilidad en el inventario, pero ¿cuáles son las perspectivas para las próximas semanas con la llegada de más biológicos a Colombia? En ese momento tenemos más de 5 millones de vacunas desplegadas en los territorios, incluyendo las vacunas en poder de privados. Vamos avanzando a una velocidad importante. Esperamos ingreso de vacunas, por ejemplo, esta semana de farmacéutica Pfizer, la semana entrante estamos esperando confirmación de otras farmacéuticas, AstraZeneca, tenemos ingresos adicionales de Moderna. Estamos esperando vacunas de la estrategia COVAX. Seguimos avanzando y seguimos recibiendo vacunas, y en virtud de estas vamos haciendo nuevas aperturas y vamos inmunizando progresivamente a la población colombiana. 6:44, hablamos con el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, sobre la campaña de vacunación, sobre la efectividad de las vacunas y, bueno, sobre la disponibilidad de las mismas en nuestro país. Viceministro, muchas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Muchas gracias a ustedes. Tenga usted un feliz día. 6:44, el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, estaba con nosotros. Sigan con nosotros. Esta es la Hora de la Verdad.